Voy a llamar entonces, por favor, a quien nos va a acompañar ahora, a Florian Nem, por favor, y a Aurore Rox, espero haber pronunciado bien, Aurore. Sigo practicando mi francés, en este caso nos fuimos a Bruselas, así que ahí anduve un poco mal. Pero ya vamos a dar inicio al panel y estamos tratando de conectar con los demás panelistas, tanto en Estados Unidos y Canadá. Pero creo, Florian, que mientras tratamos de conectar con Daniel, Paul y Angela, podemos empezar. ¿Has tenido contacto con ellos? Deberían estarse comunicando on screen, lo saben. Angela ya ha hecho el clic, me dice. Problemita técnico ya resolviéndolo. So, I can just give in. This session will be in English because most. Esta sesión va a ser en inglés porque la mayoría de los ponentes hablan inglés, son ingleses. Yo me llamo Florian Nem, soy de Chile, soy hijo de inmigrantes alemanes y trabajo en Berlín y estoy casado con una madrileña, una española. Así que mi conexión con el mundo hispano incluye lazos conyugales. Bueno, aunque tenemos algunos debates lingüísticos en cuanto a español argentino. Bueno, Aurora eres francesa, ¿verdad? Es francesa y trabaja para News Media Europa en Bruselas, que es una asociación de editoriales europeos. España es miembro también, y así como otras asociaciones. Y otro de nuestros ponentes es Andrew Mills, que ha sido el director ejecutivo del Consejo de Editores Europeos durante más de 30 años. Es la persona de mayor experiencia en Bruselas en cuanto a la regulación, y EPC, que es el Consejo Europeo de editores, es un grupo de los consejeros delegados más importantes de los grupos europeos. O sea, tres: Prisa, Osento y Prensa Ibérica. También hay gran número de asociados de Gran Bretaña, Polonia, Suecia, son otros. Y luego Daniel Coffey es el jefe de asuntos jurídicos, reside en Washington, y nos dará una descripción general de la situación actual. Y Paul Deegan es el presidente de News Media Canada, y le vamos a poner también la misma pregunta sobre cuándo se va a aprobar esa ley. Bueno, hablando de esta situación de la regulación en Europa, después pasaremos por Estados Unidos, después Canadá, y después tendremos tiempo para 2 rondas de preguntas. El título de este taller, de este panel, se llama Actualización sobre las condiciones de uso comercial de contenidos editoriales en la Unión Europea y las Américas. Y todos tienen que ver con la regulación y su experiencia en este proceso. Les voy a advertir cuando quedan pocos minutos para el tiempo que se les ha concedido, y para moderar un poco los tiempos. Y en cuanto a... Okay, one minute. Aurora, please. How is your experience in Madrid? Aurora, ¿qué tal? ¿Cómo lo está pasando en Madrid? Gracias. Hello, everyone. Hi. Buenas tardes a todos.
Estoy encantado de estar aquí en Madrid en persona. Me alegra ver que todos mis colegas ya están conectados. Hola a todos, reconozco caras conocidas. Bueno, podemos seguir entonces. Queridos Ángela, Daniel, Paul, bienvenidos a Madrid virtual. Esperamos que puedan estar con nosotros en la próxima ocasión. El tiempo es maravilloso y además la calidez de todos los latinoamericanos. Bueno, primero acabo de introducir el título del taller que tendrán ustedes entre 5 y 7 minutos para hablar y les indicaré cuándo se está acabando el tiempo asignado y les agradecemos muchísimo estar con nosotros, además trabajando en sábado. La primera pregunta es para Ángela, que es el asesor político para las editoriales de mayor experiencia en Europa. En cuanto a la puesta en escena, el contexto, en cuanto a la historia de la regulación y los mecanismos para los derechos de los editoriales en Europa y la directiva. Entiendo que podría usted hablar horas y horas, pero si puede resumirlo en 5 minutos. Bueno, procuraré ceñirme a 7 minutos. Es importante recordar que en los últimos 20 años estamos observando una gran expansión de los medios y de todos los sectores creativos. Todo el mundo aprovechando las nuevas tecnologías, plataformas y dispositivos para ofrecer muchas opciones a los consumidores. Y creo que las opciones masivas que se ofrecen a los consumidores es lo que ha llevado a nuestros políticos a pensar que de alguna manera el mercado estaba funcionando bien. Y nosotros sabíamos que sí, y muy pronto. Pero claro, la seducción era tal que se permitió la creación de monopolios y esto nos ha llevado casi 10 años antes de poder empezar a cambiarlo. Primero, en cuanto a derechos de autor, hace 10 años, en lugar de restringirse a los abogados, realmente se convirtió en algo de populismo cuando estaban realmente fomentando, construyendo sus negocios basado en el trabajo de otros y cobrando por el trabajo de otros sin pagarles derechos de autor. ¿Cómo ha ocurrido esto? Creo que ocurrió apelando a la libertad de expresión y de la información. A los políticos les encantaba esta canción, pero lo que hemos visto es que estas empresas estaban estableciendo una especie de derecho a viajar gratis, utilizando el trabajo de otros, especialmente. Esto ha permitido a Facebook, por ejemplo, a construir pues un imperio de publicidad, además de llevarse todos nuestros derechos. Y entonces esto luego va a convertirse en el tema del papel de editoriales, el papel que juegan en nuestras democracias. Y este futuro no depende de los derechos de autor, sino que la remuneración del trabajo de otros y además eliminar estos monopolios o al menos debilitarlos para que no puedan llevar la voz cantante en todo, especialmente delante del gobierno. Si recuerdan, hace 10 años ningún político quería regular a las plataformas. Entonces solo podemos intentar reparar estos desbarajustes y conseguir algún equilibrio. Creo que actualmente
los políticos y reguladores están más motivados y dispuestos a intervenir y enfrentarse con el poder de estos gatekeepers, guardianes de puertas. Y tenemos unas nuevas reglas en Europa que son las normas de base para garantizar el buen comportamiento de estos gigantes. Pero es un cambio importante y tenemos esta directiva sobre derechos editoriales. Bueno, ¿cuál es el mecanismo? Tiene que ver con, es un derecho vecino y así se llama porque está al lado de los derechos de autor, de los fotógrafos, etcétera. Y de todos estos periodistas tienen derecho a percibir una remuneración adecuada y proporcional. También los derechos editoriales, había antes que asignarles los derechos para mayor claridad, etcétera, y se estaba complicando demasiado, llegaba a ser poco práctico en un mundo en el que las plataformas sistemáticamente rastrean y reutilizan contenidos, o sean plataformas de información compartida o otra. Entonces hacía falta unas protecciones para todas las publicaciones que salen de la prensa, para que en medida que se fueran republicando, se podría negociar durante cuánto tiempo se podía reproducir y fijar un poco los parámetros. Creo que lo más importante que contiene es que afirma que los derechos de autor sí que existen en línea, del mismo modo que existe fuera de Internet, y al reconocer que los editores de los medios son los propietarios del producto que producen de sus artículos. Y también sí que se permite el uso de unos extractos de algunos artículos, pero no hay una buena definición de lo que es un extracto. Bueno, se abordó este problema el año pasado, pero no se llegó realmente a nada, principalmente porque la definición es tan vaga. Pero Francia ha sido el primero en conseguir progresos, pero ellos tuvieron que pedir a las autoridades de competencia de su país a intervenir. Ellos solos no eran capaces de hacerlo, y una vez que hubieran empezado con esto, Google esperó hasta el último momento antes de recurrir ante las autoridades las condiciones que había fijado la propia autoridad, y Google perdió. Dictaminó el tribunal que Google tenía que negociar estos derechos de autores, y además fueron más lejos y dijeron que Google tenía que compartir cualquier ingreso o remuneración que recibieran de la propia publicidad que rodea los artículos que publican de la prensa. Y después Facebook dijo que querían lanzar Google, que anunció que querían lanzar un producto nuevo de noticias, Google News Showcase, cuyo propósito es minar la autoridad de esta ley de competencia. Entonces, se está revisando esto antes de verano. Google prometió mantener las publicaciones Google por separado de los derechos sujetos a la remuneración. Pero claro, Google, todas las decisiones de cómo y qué contenido aparece en Showcase lo decide Google. Showcase se ha diseñado, queremos nosotros, para servir como plataforma de noticias, para atraer noticias
pero lectores de noticias directamente. Y esto, por supuesto, es gratis para los lectores, pero Google gana dinero con ella. Es posible que Showcase llegue a acuerdos con algunos de las publicaciones, a veces, o bien como suscriptores o para atraer suscriptores o no, pero hay mucho escepticismo sobre esto. Como en cuanto a derechos, creo que es una victoria histórica, pero depende de los editoriales o de los agentes de prensa de realmente hacerlo implantar y de cómo lo utilizaron. Hemos visto cuanto a la implantación de algunas leyes existe la obligación de implantarla y existen obligaciones para que las plataformas o usuarios de negocios que las negociaciones sean justas y equitativas. Creo que Aurora nos va a contar un poco más del progreso que hemos conseguido en cuanto a la implantación. Pues muchísimas gracias, Ángela, para esta introducción y esta visión general. Ahora, una pregunta para Aurora. En algunos de los 27 Estados miembros y en 10 sí que existe una ley de este tipo. ¿Cuál es el siguiente paso que deben dar los editores para llegar al momento de la negociación en cuanto al uso de sus contenidos editoriales? Gracias por la pregunta. Bueno, igual voy a empezar explicando un poco lo que yo llevo haciendo en cuanto a derechos de autor en los últimos 7 años. No tengo toda la experiencia de Ángela, pero en los últimos 7 años he estado trabajando literalmente en este concepto de derechos vecinos todos y cada uno de los días. No pasa ni un día en la oficina sin que nos lleguen preguntas de los miembros o las empresas sobre cómo hacer valer este derecho. Y el mismo derecho que por lo que pregunta, ¿qué se hace una vez que se haya aprobado esta ley? Pues hay mucha reflexión, mucho debate que tiene que seguir esta aprobación. Yo vine a News Media Europa en el 2019. Se había adoptado esta ley directiva en el mismo año en Bruselas. Y el primer archivo que me llegó cuando entré fueron preguntas de los miembros y decían, bien, ahora tenemos el derecho, queremos hacer valer este derecho, usarlo, implantarlo. Es una gran herramienta la que debemos utilizar, aprovechar al máximo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos con él? Y de ahí surgieron otras muchas preguntas. Lo primero que hicimos en respuesta fue pedimos asesoramiento de firmas de abogado en cuanto a la competencia sobre cómo podríamos hablar de estos asuntos con los miembros, porque como una asociación de miembros, pues hay limitaciones, como por ejemplo hay que evitar hablar de precios o cualquier cosa que serviría de alinear los intereses de la empresa con la asociación, etcétera. Entonces hubo que tener mucho cuidado en cuanto a los temas. Y además, por supuesto, siempre existen interpretaciones muy distintas según qué país, que afectan cómo se puede ejercer este derecho. Va por países. Ha habido algunos gobiernos muy que han participado, por ejemplo, que han proporcionado mecanismos para los politistas sobre la negociación colectiva, lo que constituye un marco negociador justo, el uso del arbitraje, de negociación colectiva. Entonces, proporcionaron algunos mecanismos que podríamos potencialmente utilizar. Ahora, como yo lo entiendo, es que lo que
sí que se necesita siempre una organización de gestión colectiva, o sea que un órgano que no es la organización con todos los miembros posibles es muy buena pregunta, porque se puede pensar que una vez que se queda autorizado la negociación colectiva en cierta legislación, que es muy fácil llamar a la puerta de otra editorial y decir, vamos a aliarnos. Creo que se puede resumir en tres cosas: la confianza, el pensamiento, organización, coordinación y el tiempo. Y en algunas regiones de Europa se emplea este mecanismo de forma más amplia. Los países escandinavos, por ejemplo, que tienen mayor tradición de licencias colectivas, de negociación colectiva, pero licencias en colectivo, como de grupo, por ejemplo, potencialmente distintos tipos de medio. Pero en otras partes de Europa esto no es el proceso natural. He visto por primera vez en Países Bajos, ahora sí que tienen una sociedad recaudadora de los derechos bueno, están hablando de cómo enfocar las negociaciones con estas plataformas, un nuevo ejercicio. Vemos esta tendencia en Europa sobre estas licencias colectivas, el ejercicio del derecho vecino. Y se puede hablar por horas y horas de la dificultad que supone formar equipos y establecer nivel adecuado de confianza en este proceso. Si nos puede dar un ejemplo, solo hay 27 países en la Unión Europea, pero solo 3 de ellos. Bueno, yo creo que el más avanzado sería el de Dinamarca. Ya han firmado acuerdos con Microsoft. O sea que se ve cierto progreso ahí. Están en conversaciones con Google, entiendo, con Facebook, está un poco más difícil ahora. En Francia tenemos DVP, que va a representar algunas revistas, medios en línea. No todo el panorama de todo el sector editorial, pero una parte. Y en los Países Bajos también hay una entidad que está realmente en el punto de ultimar sus propios estatutos, porque en otras jurisdicciones policistas tienen mayores dificultades a la hora de convencer a sus gobiernos de que esto es la forma de proceder. Y yo diría que también de autoconvencerse, ¿no? También, en el caso de Dinamarca, tienen el 98% de representación de los medios, y eso incluye las radio y televisión pública. Son muy jóvenes, están a punto de empezar, tienen cartas de intenciones firmadas, pero no se han lanzado todavía. Otro ejemplo, el caso de Alemania. Tienen una organización más grande o mayor, pero únicamente de 30 o 35% de representación de los medios. Es un ejemplo. Y después, y así lo entiendo, corríjanme, España se llama CEDRO. CEDRO, las siglas españolas, es la organización colectiva con mayor experiencia en Europa, quizá la más años, y son de habla española. En cuanto a la representatividad, eso es muy importante. En Hungría, la oficina de patentes exige una representatividad de un 25% antes de dar luz verde. Y también estos europeos que son un poco provincianos, o sea, piensan que cada país necesita su propia sociedad de derechos de autores, y no es así. Eso cuesta mucho dinero. O sea, lo que tendría sentido sería tener uno solo, como los daneses, y que esto representara los intereses de otros países.
para que los españoles, daneses, holandeses ofrecieran a otros idiomas las mismas negociaciones, las mismas condiciones. O sea que este es un mercado que está en desarrollo, es relativamente nuevo. Muchísimas gracias, Aurora. Ahora vamos a Washington. ¿Cuál es la situación en Estados Unidos? Daniela, es realmente emocionante seguir las noticias sobre todo lo que está pasando en Capitol Hill, ¿no? O sea que, bueno, ¿cuándo van a tener algún resultado, sí o no? ¿Cuál es la situación? Sí, puede ser muy divertido aquí en la capital de la nación. Muchísimas gracias por escucharme. Me encanta dirigirme a este grupo y también a los otros panelistas en este grupo. Yo siempre aprendo tanto de todos ustedes porque ellos están pasando por las mismas experiencias que estamos teniendo nosotros en Estados Unidos. Remontándonos ya a varios años atrás, en el 2016 fue la primera vez que hablé con Angela cuando cruzamos el charco, como dicen, para saber lo que estaba ocurriendo en Europa, y ella nos estaba hablando de los derechos de autor, y yo de manera intuitiva entendí que esa era la respuesta. Pero lo que me han dicho, y yo quería ser útil y prestar mi asistencia y mi ayuda para recuperar nuestros ingresos de nuestro contenido tan valioso, pero de lo que me llegué a enterar después de hablar con nuestros editores es que las audiencias, como lo estaban experimentando otros, que las audiencias estaban creciendo aceleradamente, pero que los ingresos estaban decayendo, y entonces me puse a buscar sobre asuntos de derechos de autor y redactamos lo que llaman un papel blanco, el white paper. Como ustedes saben, la Oficina de Derechos de Autor, acá en Estados Unidos tenemos protecciones para los derechos de autor, pero las dificultades que tienen nuestros editoriales es que hemos accedido al uso de nuestro contenido. Hay que tener un uso indebido y no autorizado para poder plantear una demanda judicial. Así que estamos hablando del poder de negociación con Google y Facebook, porque nuestras protecciones solamente son tan robustas como nosotros exijamos nuestros derechos. Y sin fallos judiciales, como los que hemos visto en Europa, sin estos fallos favorables se convierte en el desequilibrio en el mercado y la competencia en todo el escenario. Entonces, tenemos nuestras licencias de contenido de Microsoft o de Yahoo, pero Google, como son dominantes en el mercado, nos dicen rotundamente que no. Así que cuando acudimos a las autoridades antimonopolio, hemos tratado, no tenemos suficiente palanca para negociar en conjunto, pero hemos aprendido por nuestras experiencias. Básicamente estamos aprendiendo los unos de los otros. Lo vimos ya en Europa. Ángela me mandó una fotografía de los que estaban piqueteando, los manifestantes fuera del edificio del Parlamento, porque el poder de estas plataformas es enorme y lo difícil que es que ellos sean anuentes a pagar. No podemos nunca menospreciar las actitudes que tienen. Esto se repite país tras país. Vemos las mismas actitudes, el mismo libreto, y en Australia vimos lo mismo. La gran resistencia a pagar por el contenido. Facebook elimina el contenido. La resistencia es enorme, simplemente. Lo que sí llegamos a entender es que cualquier cosa que hagamos tiene que ser sólida, bien cimentada, tiene que ser sumamente fuerte y tenemos que obligarlos a poner los pies sobre las llamas, como quien dice, y para poder insistir en la legislación. Fue un gran esfuerzo. También teníamos a los radiodifusores con nosotros, los sindicatos laborales, o sea, teníamos un grupo. Fue un gran esfuerzo, lo que ya se estaba moviendo de manera
apoyada por ambos partidos, y queríamos incluir un mecanismo de solución de disputas que estaba ahora, que ya lo incluyeron en el Código Australiano, por ejemplo, y esto tuvo más apoyo de políticos de ambos partidos. Pensamos que los conservadores o republicanos, por ejemplo, no les iba a gustar lo que estábamos haciendo, pero resultó que, siendo que se trata de prensa regional y la prensa libre, su interés primordial es que la legislación tenga efecto. Así que lo que decidimos es hacer lo mismo que en Australia. Así que ellos son las estrellas en este juego. Y entonces pasa a ser legislación efectiva que logra sus propósitos. Así que continuó teniendo el apoyo de ambas partes. Ahora, después de ese proceso, tuvimos una sesión muy simpática en la Comisión Judicial. Ya están compitiendo los senadores para la contienda electoral del 2024. Así que con el apoyo se aprobó entre 15 con 17 votos a favor, salió del comité, de lo que ellos llaman el comité así que disculpen, de 15 a 7 más bien. Y ahora tenemos elecciones en un par de semanas, en 10 días. Eso va a decidir cómo va a estar compuesto el Congreso. Antes de que el Congreso pase a esa nueva conformación, tenemos 6 semanas con 4 semanas de trabajo en que van a tratar de hacer mucho. Y durante ese tiempo, ese plazo, la lista es demasiado larga respecto a lo que quieren hacer. Es recordarle al Congreso la importancia que tiene esto y la importancia de la libre prensa, de salvarle la vida a los medios locales. El resto del mundo lo está haciendo, no nos quedemos rezagados. Y tenemos que cerciorarnos de que seamos prioridad en esas 4 semanas, cuando ellos están tratando de lograr absolutamente todo el mundo, el presupuesto nacional, un montón de cosas. Esa es la situación. Es una lucha cuesta arriba. Vamos a tocar ese tema posiblemente después. Un momento. Te quiero hacer una pregunta para ver. Aurora nos explicó cómo estas organizaciones se organizan y luego para detener, no entendí más, para detener las negociaciones, que hay una ley de competencia en Estados Unidos que por primera vez les dará el permiso para que los peces pequeños puedan negociar con los peces grandes, lo cual en este momento no es permisible. ¿Estoy en lo cierto? Tienes toda la razón. En este momento, en un mundo perverso, si nosotros nos uniésemos para negociar en los Estados Unidos para exigir pago, entonces el Departamento de Justicia podría multarnos en cientos de millones de dólares. Lo hicieron a los editoriales de libros cuando trataron de negociar con Apple y Amazon, porque Apple les estaba robando el producto, o tal vez de la otra manera, más bien. Disculpen. Así que con un fallo muy extraño, el Departamento de Justicia les impuso multas de cientos de miles de dólares. Y así que eso tuvo un efecto congelador para nosotros. Así que el proyecto de ley sí nos va a permitir hacerlo de manera en que sí, va a permitir que empresas pequeñas, medianas y grandes puedan negociar en conjunto, pero únicamente como de manera colectiva, sin negociaciones individuales. Pero quiero aclarar que cuando digo grandes, no me refiero a las publicaciones más grandes del país, las nacionales. New York Times, Washington Post, no califican para entrar en esto según nuestra legislación. En la situación norteamericana es muy especial y muy típica de Estados Unidos. No conozco ningún otro país o ningún reglamento o regulación en otros países en que exista tal prohibición para negociar en conjunto. ¿Cuándo consideras tú que van a poder superar este impedimento?
Cuando dices prohibición para, se refiere a un tipo de colusión. No, eso lo está atendiendo la legislación. La legislación tiene que ser aprobada para poder sobrepasar el asunto de la ilegalidad de la colusión. Y lo que estamos tratando de hacer con el Congreso en este momento, ¿cuándo va a ocurrir? Esa es la pregunta. La pregunta es ¿cuándo puede pasar esto? Después de las elecciones del 8 de noviembre, en Estados Unidos va a haber un plazo de 6 semanas y ellos están en sesión por únicamente 4 semanas y van a estar votando sobre muchos asuntos y queremos que se nos incluya en esa lista. Y si los demócratas pierden el Senado, la mayoría en el Senado, esa lista de asuntos que tienen que resolver antes del 3 de enero tiene que ser una lista muy larga. Tienen que nombrar jueces y hacer un montón de cosas antes de que termine su gestión. Y si los demócratas pierden, las cosas se van a poner mucho más difíciles. Después de elecciones vamos a ver lo que va a cambiar y cuánto debemos presionar para seguir adelante. Lo vamos a seguir minuto tras minuto porque esto es súper interesante y crítico. Don Pablo en Canadá. Usted tiene un ministro argentino, Pablo Rodríguez, que habla con el tono argentino. ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a pasar el asunto en Canadá? ¿Cómo lo lograron? ¿Y qué viene después? Vamos a tener una segunda ronda, pero quiero que entiendas por qué nos interesa tanto lo que ha ocurrido en el Canadá y su éxito. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes de Toronto, dice en español. Estoy encantado de estar con ustedes. Perdón, el sonido de lo que estamos hablando es cómo fortalecer la democracia en todas las Américas y también el resto del mundo. Los periodistas desempeñan un papel clave en la democracia y es esencial que el negocio del periodismo sea viable, pueda sobrevivir. Y por eso estamos buscando y analizando las legislaciones en muchos países. Esto empezó hace unos 5 años aproximadamente y empezamos a analizar y ver otros modelos y cómo garantizar que tengamos un sector mediático que sea comercialmente viable. Bueno, simplemente podríamos imponerle impuestos, o sea, a Facebook y Meta pero ahí el negocio se mete a escoger los ganadores y los perdedores. No queremos eso. Queremos que el gobierno esté lo más alejado posible del periodismo. No quiero que se inmiscuya. Luego analizamos los derechos de autor y creo que la complejidad de la ley en el Canadá es que nos hubiéramos demorado un decenio de años en lograr algo de eso. Entonces los australianos, de momento, llegaron a una solución y empezamos a analizar el asunto y hablamos con editores y reguladores australianos y ese sería el modelo preferible. Y ese es el modelo que el ministro Rodríguez, quien es argentino, ese es el modelo que él ha tratado de emular. Él es un gran amigo del periodismo. Nació en la Argentina, como acabas de decir, y su padre fue encarcelado y torturado durante la Guerra Sucia y él vino a Canadá a mediados de los años 70. Ha sido maravilloso, no solo con esta legislación, pero una serie de programas. Él tiene una iniciativa de periodismo local que pone periodistas en lo que llaman los desiertos noticiosos o desiertos mediáticos y le ha dedicado una suma importante a ese esfuerzo. Esto es muy parecido a lo que se ha hecho en Australia y que los Estados Unidos también está analizando con la JCP. Perdón. No, un momento, es que lo está
no paró de hablar. Un esfuerzo para el cumplimentar la ley, también luego someterlo a arbitraje para que se haga la mejor oferta. En términos de la cronología, todavía estamos en Congreso. Nuestro sistema tiene 2 cámaras. En este momento está en la Cámara de Representantes. Después pasará al Senado a eso de en noviembre. Y después el Senado tiene otro proyecto de ley que tiene que ver con el streaming en línea, online. Posiblemente no haya audiencias públicas en el Senado, sino hasta probablemente el mes de enero o febrero. Así que tenemos legislación que posiblemente no madure sino hasta el abril o mayo del año próximo, pero estamos muy entusiasmados. Tenemos mucho apoyo. Hay ciertos asuntos que hay que resolver, pero hablaré de eso más adelante. Creo que podemos mejorar lo que estamos haciendo. Pero en comparación con Australia, creo que nuestro nivel de transparencia es mucho más alto. Todo el mundo lo ha estado exigiendo y estamos muy emocionados. Es una buena legislación, buenas normas. Antes de que se presentaran esos proyectos de ley, Facebook y Google empezó a negociar licencias y acuerdos comerciales con varios editores, en particular los mayores del país. Así que muchos de los editores, de las casas editoriales más grandes y más importantes han podido negociar y nosotros estamos felices, muy bien. Pero lo que queremos es que otros editores también tengan la oportunidad de acercarse a esa mesa de negociación. Como respecto a tu comentario anterior y esa ley de competencia en Estados Unidos, tenemos algo parecido en Canadá, pero no nos podemos juntar, no podemos consolidarnos para actuar en conjunto. Pero esto sí nos va a permitir hacerlo. Y cuando entremos en las negociaciones, vamos a estar en una posición mucho más fuerte para los grandes y los más pequeños actuar en conjunto. Y si no tenemos un acuerdo con éxito, entonces podemos pasar al sistema de arbitraje. Y eso es lo que hace que esta legislación sea exquisita y que pueda resolvernos problemas en toda la nación para que el periodismo local pueda sobrevivir. No solo que sobreviva, sino que florezca. Danos una fecha, una fecha aproximada. Cuando nos reunimos hace un tiempo atrás con este señor del argentino, en mayo, él dijo que ya para el verano íbamos a tener la cosa resuelta. Ahora pensamos llegar al Senado antes de la Navidad. Dinos una fecha para tener esperanzas. ¿Cuál es una fecha realista en que pensemos que esta ley puede ser aprobada? Bueno, realísticamente yo diría que abril, mayo o junio del año próximo. El proceso de hacer esta salchicha demora mucho. El proceso político de legislación es demorado. Pensamos que ya lo íbamos a tener listo, pero no es tan veloz ni tan ágil como uno pensaría. Pero será abril, mayo, junio del año próximo, del año 23. De la mayoría probable, el ministro ha dicho que su gobierno minoritario, que sí se ven apoyados por los conservadores y por la izquierda. Entonces sería una gran mayoría si unimos esas dos facciones. Sí, tenemos buen apoyo en ambas. Hay ciertos puntos de debate. Hay gente que tiene ciertas preocupaciones. Algunos son legítimos. Y ese es parte del proceso en que estamos trabajando. Creo que es una legislación magnífica y hasta mejor que la de Australia. Pero cuando lleguemos al abril próximo va a ser aún mejor. Eso sería todavía más positivo para todos nosotros. Gracias. Quisiera pedirte que te concentres en 2 o 3 minutos sobre lo que has derivado de tu experiencia, ciertos puntos salientes que nos puedas compartir. Y debido a la audiencia, podemos hablar de este tema todo el día. Este es un día que hemos dedicado a este tipo de actividad y lo que ha ocurrido en varios países. Sobre la legislación, sobre contenido editorial de marca y muchas otras cosas. ¿Qué recomendaciones prácticas tendrías para los editores que están apenas empezando a andar por este camino? Un camino que va a ser en un momento una maratón. Bueno,
creo. Una de las cosas que fue muy difícil para nosotros al principio fue que estábamos diciendo que era muy difícil para nosotros, como quien dice, administrar nuestros propios derechos. Y una y otra vez hemos tratado de ser todavía más claros sobre el modelo de negocios de las plataformas. Fue mucho más tarde, ya después del debate en el Parlamento Europeo, cuando estábamos luchando contra los argumentos de las plataformas. Ahí fue cuando tuvimos la oportunidad, cuando querían enmendar el borrador de los derechos de autor y cómo iba a funcionar el modelo de negocios. Tomamos muchas cosas por sentadas, que en realidad no eran así, y los oficiales de la comisión no entendían tal vez cómo funcionaban las plataformas. Y luego, durante una pelea bien fea, francamente, yo he tenido que pelear francamente contra un cabildero. Por la parte de la derecha teníamos partidos que nos estaban apoyando porque consideraban que sí se debían hacer valer los derechos de autor, porque hay muchos que dicen que no, usted no me puedes quitar mi contenido, tiene que haber una negociación. Pero por la izquierda había el aspecto utilitario, todo debe ser gratis. Los mercados dejar que se resuelva en el mercado. Y ahí en el medio salieron un par de escándalos, surgieron. Algo que tenía que ver con la publicidad. Estaban los anunciantes incandescentes de que los anuncios estuvieran cayendo al lado de el discurso de odio, material violento. Surgió un gran escándalo de decapitaciones por parte de ISIS y también contenido ilícito que se estaba publicando online, y entonces los anunciantes se retiraron porque no. Y entonces el dinero también se fue. Y entonces trataron de cambiar sus algoritmos para cerciorarse de que esto no volviese a ocurrir. Pero esto nos dio mucha vida, porque fue un ejemplo vivo para que entendiesen cómo funcionaba su modelo de negocios. Y estas plataformas no eran las grandes plataformas de derecho de expresión, eran plataformas de anuncios, de publicidad. Y el contenido que se pone a la disposición del público está curado y optimizado de tal manera para cerciorarse que el contenido que atrae la mayor atención es el que se pone en primer lugar. Y en realidad no fue sino hasta que ellos entendieron todo esto que pudimos lograr algunos avances. Bueno, la recomendación es que en realidad hay que darle importancia a lo que está ocurriendo en su mercado, y los monopolios, posiciones abusivas, aprovechados de algunos editores no pueden unirse, ya sea por su propio ego o porque no quieren trabajar con otros. Creo que eso es algo que hay que tener en cuenta, no solo los políticos y los reguladores, pero hay que cerciorarse de que estas historias salen a la luz en la prensa, porque esa es la otra recomendación. Es que no hay que leer que el político solo lea lo que está en el periódico regional, sino que el público entienda lo que está ocurriendo y que vengan a hablar conmigo, por ejemplo. Es importante darles a conocer estas circunstancias. Gracias. Recomendaciones. Sí, voy a ser breve. Considero que hay una serie de elementos que ayudan a convencer a los que toman decisiones políticas o de políticas, y el asunto de los derechos conexos, o que llaman ahora derechos vecinos, para que haya un medio autónomo, independiente, económicamente viable. Y ese elemento continúa teniendo efectos sobre los que toman decisiones. Ahora, el hecho de que esta es una observación
que todos pueden hacer, o sea que los ingresos habían decaído, también ingresos por publicidad que habían decaído, mientras que los ingresos para las plataformas se habían disparado. Así que tenemos que llenar esa brecha de alguna manera. A mí me encanta cómo fue que el otro día el consejo del Financial Times lo dijo así, dice, el derecho del editor es la protección de sus inversiones de la monetización sistemática hecha por otros. Esto es algo que teníamos que explicar también. Tenemos que reconocer las inversiones económicas de los editores mediáticos en el contenido político. Perdón. ¿Cómo funciona esto con los integrantes de los parlamentos y del gobierno? Tienes muchos buenos argumentos, pero que se pueden traducir fácilmente al español. ¿Tienes algo de eso que puedas compartir con nosotros o que las asociaciones puedan compartir? Las cuales te dieron resultado y las que no dieron tan buen resultado. Sí, tuvimos una campaña. La campaña era muy feroz en aquella época. Nos reunimos con asociaciones de prensa y explicarles cuál es ese derecho del editor, cuál es ese derecho y qué es lo que no es, porque hay que saber exactamente en qué consiste el derecho. Claro, no estamos atacando la Internet. Tenemos que cambiar nuestras suposiciones. Y fue muy importante para los policymakers, lo que deciden las políticas de cómo ayudar al consumidor a largo plazo y qué tipo de Internet estamos tratando de crear para un futuro. Y creo que ahora todos reconocen que las plataformas necesitan el contenido noticioso al igual que los editores necesitan las plataformas. Esto es un beneficio mutuo y para beneficio de la sociedad también. Esperemos que podamos mirar hacia el futuro y mejorar esta Internet. Dear Daniel, what works on ¿Y Capitol qué Hill? funciona en el Capitolio de la Nación? Estoy de acuerdo con todo lo dicho. Pero volviendo a lo que ha dicho Angela y las plataformas y cómo educar el asunto de los modelos de negocio y que esta gente no está en el negocio de periodismo de calidad. Lo que ellos quieren es promover la publicidad para aumentar sus ingresos. A nosotros nos ayudó mucho lo que hicieron las mismas plataformas, porque Cambridge Analytica con robo de datos y la desinformación, todo lo que ha estado ocurriendo, que no podemos necesariamente, no podemos tomarnos eso como un logro nuestro, pero sí lo podemos aprovechar como un punto de instrucción. Yo no puedo dejar de mencionarles los litigios y causas penales que están pendientes en los tribunales esperando fallos directos de los jueces, casos que tal vez no puedan seguir adelante. No pasa un segundo en que yo no señale hacia la evidencia, las pruebas de estas prácticas anticompetitivas y la motivación económica que los impulsa. Cuando hablaba Paul, una de las cosas que él dijo fue sobre el efecto social o impacto social o el valor de lo que nosotros producimos. Y tenemos que hacerle recordar a muchas personas, por lo menos en Estados Unidos, nosotros somos el único negocio que aparece en la Constitución del país, donde dice que una prensa libre es esencial en una democracia. Así que tenemos que recordarles cuál es nuestra posición, porque ellos quieren hacerse ver con otros colores. Tenemos que recordarles a todo el mundo y volver a educarlos, porque estamos actuando en contra de un adversario muy bien financiado que también financia otros grupos para fortalecerse y es sumamente orgánico y eso requiere constantemente estarle recortando al pueblo o al público cuál es la naturaleza de estas empresas y de lo que nosotros producimos. Y la segunda recomendación, me voy a poner mi sombrerito de abogada en Estados Unidos. Yo no recomendaría
que nadie firme ningún contrato o que no lo firme, pero sí diría que, por lo menos en Estados Unidos, sería inconcebible limitarle a alguien el derecho de abogar por sus propios derechos bajo la ley. Sería un término imposible de incluir en un contrato, de impedirle a una persona reservarse sus derechos para pagos adicionales fuera del marco de un contrato. Nuestras leyes, en efecto, anulan ese tipo de disposición en un acuerdo, pero el que vaya a firmar algo tiene que estar seguro de que usted se guarde su derecho de hacer esas cosas, como por ejemplo de abogar por sí mismo y de ejercer sus derechos. Así que esa sería mi recomendación. Don Pablo. Don Pablo, en Canadá, yo diría 4 cosas. En primer lugar, que deben entablar amistades. Háganse amigos y siempre digan la verdad. Lo tercero sería trabajen arduamente, y lo cuarto sería reconocer que a fin de cuentas, una vez que todo ya esté hecho, vamos a tener que seguir trabajando con estas empresas. Entonces, nuestro enfoque debe ser, estamos actuando en contra de empresas que valen 3.000 millones de dólares. Así que a tratar de comunicarse con otras asociaciones, como por ejemplo ustedes. Ustedes han sido grandes amigos nuestros, News Alliance en Estados Unidos, los australianos. Estamos aprendiendo constantemente los unos de los otros. Personas que nos indican quiénes son peritos, expertos, académicos importantes. Ha habido bastante, ha habido mucho matiz que le dan estas empresas, que estamos tratando de romper la Internet. ¿Y qué? Y por último, a fin de cuentas, tenemos que seguir trabajando con esas empresas. Ellos nos tienen que tratar con respeto y nosotros con respeto a ellos. También esperamos que la legislación sea aprobada y entrar en esas negociaciones. Van a ser duras, pero va a llevar a lo que queremos y necesitamos, que es crear un sector periodístico fuerte y vigoroso. Please. The United States Congress passed something called the Child Decency Act. En Estados Unidos hay una ley que se llama la Ley de Decencia para la Infancia, y ahí aceptaron, le pusieron una excepción a Black Force por lo que ellos publicaron. Eso fue una decisión del Congreso. Siempre me ha parecido a mí que eso es lo que ha creado el éxito de estas plataformas. A mí siempre me ha parecido que el Congreso de Estados Unidos debe volver a atender ese asunto. Thank you, Daniel. Creo que he dicho la ley de decencia de comunicaciones es parte de la ley de telecomunicaciones y le da impunidad a las plataformas de telecomunicaciones y hasta la sección de comentarios. Cualquier contenido derivado de usuarios y que sea publicado por tercera parte le da inmunidad a ese tercero para que nosotros seamos los portavoces de las palabras de otras personas que no son responsables. Nosotros pensamos que ese es el antídoto contra la desinformación. Las plataformas están protegidas. Se llama la ley del buen samaritano, que originalmente llevaba la intención de escudarlos a ellos de responsabilidad civil,
para que se tengan mayores incentivos, como cuando uno quiere salvar a alguien y uno fracasa, tiene temor a que lo demanden. Aquí igual, cuando una plataforma quiere desmontar información, como trataron de hacerlo con Trump, u otro contenido, por ejemplo, un video de una decapitación para que ellos no sean demandados, sea o no sea si eso logró el propósito. Yo diría que la presión pública ha hecho más para afectar el hecho de que ellos quiten información. El problema es que ellos no son responsables civilmente de lo que ellos publican, si han hecho o no han hecho lo suficiente para cerciorarse de que el ecosistema sea un ecosistema de calidad. Eso está abierto a debate. Ambas secciones de nuestro Congreso a veces dejan mucho por fuera, otros, los republicanos, ahora quieren que dejen todavía más mentiras y desinformación. Eso está impulsando a ambos partidos a volver a analizar la sección 213. Eso se está elevando a la Corte Suprema en un caso que se llama Google contra González, porque González aduce que un video en YouTube llevó a la muerte de uno de sus parientes porque ese video promovía la violencia y que eso consistía en una amplificación sin responsabilidad. Sería igual que un editor de noticias citando qué artículo usted publica en su primera plana. Esa es una decisión motivada por el aspecto económico de si la plataforma debe ser responsable o no. Y nosotros sí apoyamos en que esa ley se vuelva a enmendar y retirarles esa impunidad, porque si ellos son más responsables por la información, así se puede publicar contenido verificado y más curado, porque se van a preocupar menos de su responsabilidad civil, porque ellos se van a preocupar de nuestras propias responsabilidades. No sé si tiene sentido lo que les acabo de decir. Gracias, Daniel. ¿Más preguntas? Hola, sí, cada uno de los paneles, sí, se puede presentar. Me llamo John Riker, trabajo con la iniciativa de autenticidad de contenidos. Cada uno habló de una realidad relacionada con la parte legislativa. En Latinoamérica es muy distinto. Es un área, bueno, principalmente hispanoparlante, una decena de naciones, con muy poca coherencia legislativa entre sí. Título individual no suelen tener mucho poder negociador. Entonces, mi pregunta es, ¿qué recomendación nos pueden hacer sobre cómo esta particularidad de Latinoamérica puede llegar a realmente negociar de forma eficaz en esta situación? ¿A quién dirige su pregunta? Creo que a los tres, a todos. Cualquier persona que tenga una buena pista, una buena idea. ¿Quién nos puede responder? Florian, yo diría, con toda la experiencia que hemos tenido, yo diría, en la película cuando Harry conoció a Sally, yo diría, creo que por experiencia sabemos que la aplicación de la ley de derechos de autor no es el método más fácil, porque hace fácil para que la otra parte no quiera negociar. Hace falta que las autoridades anticompetencia puedan establecer las reglas para que deban negociar y puedan negociar en igualdad de términos, y también debe existir algún mecanismo de arbitraje, pues el que sea, el que se pueda funcionar en Latinoamérica. Y entonces yo seguiría el camino que primero tomó Australia, que ahora está tomando Canadá y que entiendo que va a seguir el Reino Unido. Yo diría
en cuanto a lo que estamos haciendo en Canadá y lo que Daniel está haciendo en Estados Unidos. A medida que se van aprobando estas leyes, estaremos encantados de hacer todo lo que podamos para que se conoce desde el norte de Canadá hasta la última sureña de Chile para que puedan hacer acuerdos de licencias con Facebook. Estoy totalmente de todo lo que se ha dicho y además hay que saber lo que se quiere negociar. Sí, gracias. Quería volver a lo que decía Ángela. Bueno, lo bueno de los derechos de autores era para abrir a la competición leal. Y en cuanto a los impuestos, también una vez que lleguemos a la mesa de negociaciones, no ha terminado la cosa. Hay que tener una clara formulación, idea de lo que queremos conseguir. Y eso es lo que repetimos siempre a nuestros miembros. Tener claro lo que quieren cuando se sienten a la mesa para negociar. Si quieren, por ejemplo, retener el control sobre los contenidos o si quieren conceder una licencia o firmar una licencia, cuánto que va a incluir la licencia, si que tiene que ver con cómo encaja con su modelo de negocio, cómo impacta su actividad de negocio en los años que se acuerda y también además los procedimientos de engagement, como decimos, por ejemplo, lo que Google ha propuesto a las autoridades francesas se han revisado, se han leído y las hemos consultado a fondo. Ahora tenemos en Francia unas normas o unos compromisos mínimos, una especie de estándar sobre cómo se deben estructurar estas conversaciones. Sé que de momento solo son de aplicación en el mercado francés, pero pueden servir de precedente para ayudar a estas otras conversaciones en otros países. Esto al menos es el objetivo. Gracias. ¿Más preguntas? Si no hay preguntas, cedo la palabra a don Ricardo. Vamos en punto. ¡Qué maravilla! Una conversación además transatlántico. Muchísimas gracias, Ángela y Paul. Muchas gracias por estar aquí. Pena que no pudieran estar con nosotros en Madrid, que es una ciudad bellísima. Esperemos que en otra ocasión, quizá en Miami o en otro más cercana, queden invitados para el año que viene a la Asamblea 2023, por ejemplo, que va a ser en la Ciudad de México. Eso sería una gran oportunidad para reunirnos y hablar de lo que hemos conseguido en los últimos 12 meses.